Peter Kalb. Yo nací en Leipzig. A los 3 años mi mamá me paseaba por el Rosenthal y un militar se acercó a ella, la felicitó y dijo: este sí que es un buen ario. Mi mamá le contó esto a mi papá en casa y a los pocos meses nos fuimos de Alemania y nos establecimos en Francia. En Francia mi papá estableció su negocio, él era un exportador e importador de cueros y le iba muy bien. Tengo fotos de la residencia donde vivíamos, nos iba perfecto. Un día me mandaron a Knock, en Bélgica, a una colonia de vacaciones. Y yo estaba muy contento ahí hasta que apareció un señor que yo no conocía y me dijo: te voy a llevar a casa. No me explicó nada y de pronto me veo escondido en el fondo de una casa y era en Saint-Malo. Estaba mi madre, estaba mi hermanita y éramos nosotros y estábamos ahí pasando los días y yo no sabía por qué. Mis padres nunca me lo explicaban. Es decir, mi madre, porque mi padre estaba en Estados Unidos en ese momento y se ve que estaba gestionando a ver cómo podíamos salir del continente europeo. De golpe se juntaron 3 o 4 familias que alquilaron 3 autos. Fue una caravana de autos que salió de Saint-Malo hasta Hendaye, en el sur de Francia. Me acuerdo un poco de ese viaje porque en uno de estos autos se abrió una puerta y la señora Fellner, que viajaba ahí, se cayó a la calle, rodó por la calle y no se hizo nada. Era una señora muy gorda, rodó como una pelota. Y los autos iban muy despacios en esa época. Llegamos a Hendaye, enfrente de Irún, en España. Nos quedamos en un vagón mientras revisaban los documentos, seguramente algunos falsos, y estábamos todos muertos de hambre. Pasaba un chico andrajoso por el andén vendiendo ciruelas. Todo el mundo del vagón compró las ciruelas. Fue lo único que se comió. Imagínense después los resultados. Llegamos, el tren partió y llegamos a Portugal. Llegamos a Lisboa, donde nos reunimos las 3 familias en un hotel e inclusive se festejó un cumpleaños de uno de los chicos amigos nuestros, que se hizo una reunión, un festejo. Estuvimos ahí 15 días hasta que de golpe partimos a Oporto. Resulta que mi padre desde Estados Unidos había gestionado un affidavit para nosotros, pero no fue concedido. Entonces, desde Oporto tomamos un barco que se llamaba Angola el barco, y con ese barco fuimos hasta Brasil. Recuerdo del viaje que en medio del Atlántico emergió un submarino alemán que paró al barco e efectuó un control en el barco. Un control. Yo no sé si era un control, yo era chico, no entendí bien. Se ve que el control pasó bien, seguramente se fijaban si había armas o algún producto prohibido, porque Portugal era un país neutral. Y al final llegamos a Río de Janeiro. En Río de Janeiro nos recibió un amigo de mi padre, un señor que se llamaba Frischtak, tenía un negocio de fotografía. Enseguida nos llevó, pasamos por su negocio, me sacó una foto y después nos llevó a una pensión donde estuvimos varios meses. Pensábamos quedarnos en Brasil y mi padre ya venía de Estados Unidos a Brasil y yo ya iba al colegio, franco-americano o franco-inglés que quedaba en Copacabana. Pero finalmente se decidió ir a la Argentina porque en esa época la Argentina era el país del futuro. Llegamos a la Argentina. ¿Qué año era eso? El año 41.
llegamos a la Argentina que aparentemente no recibía judíos. No, la circular del año 38. Sin embargo, parece que los falsos papeles, no sé qué es lo que funcionó, si fue el amigo de mi padre que los recibió en Buenos Aires, o la cuña, la coima, no sé. No, La cuestión... con papeles falsos. Papeles falsos. La cuestión, yo nunca me lo explicaron. La cuestión que al final llegamos, nos alojamos primero en una pensión por unos días y después me pusieron en la colonia, en una casa de un profesor del colegio Pestalozzi, donde había muchos niños judíos como yo, que los alojaban ahí mientras los padres buscaban a ver dónde iban a residir, que así mientras se establecían. Yo estuve ahí unos cuantos meses, era un profesor que se llamaba Sulzberger, que era del colegio Pestalozzi, y ahí conocí a muchos amigos que hasta hoy todavía los recuerdo y hasta hoy los he visto. Bueno, y ahí se empezó mi vida en la Argentina. Los recuerdos de guerra que tuve son muy pocos, pero sí recuerdo la angustia cuando estuvimos en Francia y ya yo sentía que algo teníamos que temer por estar escondidos. Bueno, ese fue mi paso por Europa, por eso soy un niño judío salvado de la guerra.